Un niño rescata al hijo de un multimillonario, pero su humilde petición a cambio deja a todos llorando. Liam Carter, de tan solo 14 años, vivía una vida sencilla en las afueras de Willow Creek, un pueblo dividido por la riqueza y la miseria. Su mundo consistía en la escuela, las tardes en el modesto garaje de su padre, y algún que otro paseo en bicicleta por los polvorientos senderos cerca del bosque. A pesar de sus dificultades económicas, Liam se comportaba con una dignidad tranquila, y su carácter estaba moldeado por la incansable ética de trabajo de su padre y por la determinación compartida de afrontar los desafíos de la vida. Una tarde soleada, el sol estaba alto y el aire estaba impregnado de los sonidos de los pájaros cantando y las hojas susurrando con el viento. Liam había decidido explorar los senderos cerca de la orilla del río, con su vieja bicicleta haciendo un leve traqueteo mientras pedaleaba por el terreno irregular. Era su escape, un momento de soledad antes de que las exigencias del trabajo nocturno en el garaje lo obligaran a regresar. Cuando Liam se acercó a un recodo del río, oyó un sonido desconocido, un chapoteo. Al principio era débil, se mezclaba con la sinfonía natural del bosque, pero luego un grito agudo y desesperado atravesó el aire. Liam se quedó paralizado, con el corazón acelerado mientras observaba la escena que tenía delante. Allí, en medio del río, un niño se agitaba contra la corriente, su pequeño cuerpo se retorcía y giraba en una batalla perdida contra el agua. Liam dejó caer la bicicleta y corrió hacia la orilla. El corazón le latía con fuerza, no solo por la urgencia del momento, sino por el miedo gélido que lo recorría. Se quitó los zapatos y se zambulló en el río helado. El frío le apretaba el pecho como un torno. La corriente tiraba de él, tratando de arrastrarlo río abajo, pero Liam siguió adelante, con las brazadas impulsadas por la determinación. El niño, que no tenía más de 10 años, jadeaba mientras el río lo alejaba de la orilla. Su rostro pálido y sus ojos grandes y aterrorizados contrastaban marcadamente con el agua agitada que lo rodeaba. Cuando Liam finalmente lo alcanzó, rodeó el pecho del niño con un brazo, sujetándolo fuerte mientras usaba el otro brazo para luchar contra la corriente implacable. «¿Estás bien?», logró decir Liam, aunque su respiración se entrecortaba. El niño no respondió, sino que se aferró a Liam con toda la fuerza que sus pequeñas manos pudieron reunir. El nado de regreso a la orilla parecía interminable. Cada brazada era una lucha. El peso del niño hacía que fuera aún más difícil luchar contra la corriente. Pero Liam no se soltó. Estaba concentrado por completo en llevarlos a ambos a un lugar seguro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sus pies tocaron el fondo fangoso cerca de la orilla del río y los arrastró a ambos a tierra firme. Liam se desplomó sobre el pasto, tosiendo y temblando por el agua helada. El niño estaba acostado a su lado, su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas y superficiales. Liam se sentó, con el cuerpo dolorido pero su mente acelerada. «Estás bien ahora», murmuró, más para tranquilizarse a sí mismo que al niño. El sonido de los neumáticos al frenar rompió el relativo silencio. Liam giró la cabeza y vio un elegante coche negro aparcado de cualquier manera en el camino de tierra cercano. De él salió un hombre con un traje a medida, con una expresión que mezclaba terror y alivio mientras corría hacia ellos. «¡Jack!», gritó el hombre, cayendo de rodillas junto al niño. Lo tomó en brazos, con las manos temblorosas mientras lo examinaba para ver si tenía alguna herida. «Oh, gracias a Dios», susurró. «Gracias a Dios que estás bien». El muchacho, todavía temblando, hundió la cara en el hombro del hombre. «Me salvó», murmuró Jack, con voz débil pero llena de gratitud. «Me salvó». El hombre levantó la vista y sus penetrantes ojos azules se clavaron en Liam, que ahora luchaba por ponerse de pie. El rostro del hombre estaba pálido y su expresión era una mezcla de alivio e incredulidad. Tú salvaste a mi hijo», dijo con voz temblorosa. Liam hizo un gesto con la mano para desestimar el agradecimiento, avergonzado por la atención. «Simplemente hice lo que cualquiera haría», dijo en voz baja, mientras se apartaba un mechón de pelo mojado de la cara. El hombre se puso de pie y le tendió la mano a Liam. «Me llamo James Preston», dijo. «Salvaste la vida de Jack. ¿Cómo podré pagártelo alguna vez?» Liam dudó, sin saber cómo responder.
El nombre de James Preston le sonaba familiar. Era uno de los hombres más ricos del estado, conocido por su imperio empresarial en expansión y su enorme propiedad al otro lado de Willow Creek. Pero para Liam, él era solo un padre cuyo hijo había estado en peligro. «No tienes por qué pagarme lo que me has hecho», dijo Liam después de un momento. Simplemente no podía dejar que se ahogara». La expresión de Preston se suavizó y por un momento pareció quedarse sin palabras. «Bueno, encontraré una manera», dijo finalmente, con un tono decidido. «No solo salvaste a mi hijo, salvaste mi mundo». Liam asintió torpemente y miró al niño, que ahora estaba envuelto en la chaqueta de su padre. El niño le dedicó a Liam una débil sonrisa, con los ojos llenos de una gratitud que no necesitaba palabras. Mientras Preston ayudaba a su hijo a subir al coche, se volvió hacia Liam. «Nunca olvidaré esto», dijo. «Jack tampoco». Liam observó cómo el coche desaparecía por el camino de tierra. El corazón aún le latía aceleradamente mientras la adrenalina se desvanecía. Se sentó en el césped, mientras el sol se ocultaba en el cielo, y contempló el río que corría con rapidez. No había pensado en el peligro, ni en la recompensa cuando se había tirado al agua. Solo había pensado en el chico que necesitaba ayuda. Y eso, decidió Liam, era suficiente. La vida de Liam volvió a su ritmo habitual en los días posteriores a que rescatara a Jack. Mientras la ciudad bullía con las noticias de su heroísmo, él se mantuvo firme, ignorando la repentina atención. Los titulares del periódico local lo llamaban héroe, y los vecinos pasaban por el taller para elogiar su valentía. Cada vez, Liam sonreía cortésmente y cambiaba la conversación hacia las reparaciones de su coche o el trabajo de su padre, retirándose silenciosamente del centro de atención. El garaje, un espacio pequeño pero animado, era donde Liam y su padre Michael pasaban la mayor parte del tiempo. No había gran cosa: un par de cajas de herramientas oxidadas, un ascensor que crujía y una interminable colección de motores desgastados que esperaban ser reanimados, pero era suyo. Michael, un hombre de pocas palabras, estaba orgulloso de su hijo, pero se aseguraba de que Liam tuviera los pies bien puestos en la tierra. «La valentía no consiste en hacerse un nombre», dijo Michael una tarde mientras trabajaban codo con codo. «Consiste en hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está mirando». Liam se tomó esas palabras en serio. Continuó con sus tareas escolares y domésticas, fingiendo no notar las miradas de admiración de sus compañeros de clase o los susurros de «es él» cuando pasaba por allí. Para él, la vida no había cambiado. Pero entonces, una noche, mientras Liam estaba hundido hasta los codos en grasa mientras reparaba una vieja camioneta, el inconfundible zumbido de un costoso motor rompió el silencio de la calle. Un auto elegante y oscuro se detuvo frente al garaje. Su superficie pulida brillaba bajo el sol poniente. Liam levantó la vista, secándose las manos en su mono, mientras la puerta se abría y James Preston salía. Preston, con un elegante traje que no encajaba con el sucio fondo del garaje, se acercó con un maletín de cuero en la mano. Su expresión era seria pero cálida, y le tendió la mano a Michael antes de volverse hacia Liam. «Señor Carter, Liam», comenzó Preston con voz firme pero llena de gratitud. «Tenía pensado visitarlo. Les debo a ambos más de lo que jamás podré pagarles. No solo salvaron a mi hijo, sino que me devolvieron a mi familia». Michael asintió y miró a Liam, que se movió torpemente bajo la mirada de Preston. «Me alegro de que su hijo esté a salvo, señor Preston», dijo Michael con sencillez. «Eso es lo que importa». Preston levantó el maletín y lo abrió con un clic para revelar fajos de billetes. La visión de tanto dinero en un solo lugar era casi surrealista, y por un momento ni Liam ni Michael hablaron. «Esto es solo una pequeña muestra de mi gratitud», explicó Preston. «Por favor, tómalo. Úsalo para aliviar tus cargas, para asegurar que Liam tenga todas las oportunidades que se merece». Michael frunció el ceño mientras miraba el dinero. Sus manos ásperas se movían como si quisiera alcanzarlo, pero se detenían de golpe. Para una familia que siempre había tenido dificultades para llegar a fin de mes, esta era una oferta que cambiaba la vida. La idea de arreglar finalmente el garaje, de que Liam tuviera la oportunidad de perseguir sus sueños sin preocupaciones económicas, era tentadora. Liam, sin embargo, dio un paso adelante, su joven rostro pensativo mientras se encontraba con la mirada de Preston. «Gracias»,
Señor Preston, dijo con seriedad, pero no puedo aceptar esto. Preston parpadeó, claramente desconcertado. Liam, ¿entiendes lo que esto podría significar para tu familia, para tu futuro? Su voz era una mezcla de confusión y preocupación. Liam asintió. Sí, lo hago, dijo en voz baja. Y realmente lo aprecio. Pero no salvé a Jack para obtener una recompensa. Lo hice porque era lo correcto. Eso es lo que me enseñó mi padre. El pecho de Michael se hinchó de orgullo, aunque permaneció en silencio, dejando que Liam manejara el momento. Preston suspiró y su mirada se suavizó mientras observaba a Liam. Eres un joven extraordinario, dijo. Pero seguro que hay algo que pueda hacer por ti. Cualquier cosa. Liam dudó y miró a su padre antes de responder. Hay una cosa, dijo lentamente, con una mezcla de esperanza y determinación en su voz. Preston se inclinó, intrigado. ¿Qué pasa? Liam respiró profundamente. He visto familias en esta ciudad que luchan por sobrevivir, no solo nosotros. Niños como yo que tienen grandes sueños, pero no tienen forma de perseguirlos. Si realmente quieres ayudar, tal vez puedas hacer algo por ellos. Por un momento Preston no dijo nada. Su expresión era indescifrable. Luego, una lenta sonrisa se extendió por su rostro, una de genuina admiración. ¿Prefieres que ayude a otros a que te dé esto?, preguntó señalando el maletín. Liam asintió con firmeza. Sí, señor, eso es lo que yo querría. Preston cerró el maletín con movimientos pausados. Me has dado más en qué pensar que nadie en años, Liam, dijo con voz casi reverente. Veré qué puedo hacer. Cuando Preston regresó a su coche, Liam sintió que una oleada de dudas se apoderaba de él. ¿Había cometido un error al rechazar el dinero? Pero cuando vio el orgullo en los ojos de su padre, sus dudas se disiparon. Sabía que había tomado la decisión correcta, una que tendría repercusiones mucho más allá de su pequeño garaje. James Preston se encontraba en medio del modesto garaje. Su traje a medida contrastaba marcadamente con el piso de cemento agrietado y las herramientas oxidadas que colgaban de los tableros perforados. Miró a Liam, que acababa de hacer su pedido con tranquila sinceridad, y luego a Michael Carter, el padre de Liam, que permanecía en silencio junto al banco de trabajo. El aire estaba cargado de emociones no expresadas, y James apenas podía creer lo que había oído. ¿Me estás pidiendo que te ayude con el garaje?, repitió James, con un tono incrédulo pero teñido de admiración. Liam asintió con la cabeza, con su rostro joven y decidido. Sí, señor. Mi padre es el hombre más trabajador que conozco. Ha hecho todo lo posible para asegurarse de que yo esté bien, incluso cuando las cosas eran difíciles. Si realmente quieres ayudar, arreglar el garaje significaría todo para él, se lo merece. A Michael se le hizo un nudo en la garganta y sus ásperas manos agarraron el borde del banco de trabajo. Bajó la mirada y fingió examinar una vieja llave inglesa para ocultar la emoción que brotaba de sus ojos. Nunca había sido de los que aceptaban caridad, y oír a su hijo abogar por él de una manera tan sincera lo dejó momentáneamente sin palabras. James estudió a Liam por un momento. La sinceridad y el altruismo del muchacho se reflejaban en él. No era lo que esperaba cuando llegó con un maletín lleno de dinero en efectivo, pero fue mucho más impactante. Se aclaró la garganta y se volvió hacia Michael. «Has criado a un joven excepcional», dijo con voz más suave. «Tiene más sabiduría y amabilidad que la mayoría de los adultos que conozco». Michael miró a Liam con una mezcla de orgullo y humildad en el rostro. «Gracias», dijo en voz baja, «pero hemos logrado esto durante mucho tiempo. No sé si puedo aceptar...» James levantó una mano para detenerlo. «Esto no es caridad», dijo con firmeza. «Es gratitud. Su hijo salvó la vida de mi hijo. Si arreglar este garaje le hace la vida más fácil, entonces es lo menos que puedo hacer». El rostro de Liam se iluminó y Michael finalmente asintió. Su determinación se suavizó. «Está bien», dijo, «pero sin extravagancias. Solo lo necesario para que el lugar funcione sin problemas». James sonrió. «Considéralo hecho». A la mañana siguiente, un convoy de camiones llegó al vecindario de la familia Carter, cargado con materiales de construcción, equipos nuevos y trabajadores listos para transformar el viejo garaje. Liam apenas podía contener su emoción mientras observaba al equipo descargar herramientas nuevas y relucientes, pilas de madera y elegantes gabinetes de metal.
James llegó poco después, supervisando el proyecto con un portapapeles en la mano. «Nos aseguraremos de que este lugar sea de primera categoría», le dijo a Michael. «Tu trabajo no merece menos». Los trabajadores se pusieron manos a la obra de inmediato, derribaron las paredes desmoronadas y las reemplazaron por paneles resistentes e impermeables. Instalaron ascensores modernos, un nuevo sistema de ventilación y una instalación eléctrica mejorada para manejar herramientas avanzadas. El sucio piso de hormigón fue pulido hasta que brilló y una nueva capa de pintura le dio vida al espacio. La pieza central era un gran cartel elaborado por profesionales que decía Carter y Hijo Auto Repair, un guiño al vínculo entre Michael y Liam. Liam no podía dejar de mirarlo, con el pecho hinchado de orgullo. Durante toda la semana, Liam dedicó cada momento libre a observar el progreso y, a menudo, a colaborar en lo que podía. Ayudó a llevar suministros, entregó herramientas a los trabajadores e incluso aprendió a ensamblar algunas de las nuevas máquinas. Su entusiasmo era contagioso y los trabajadores lo trataban como a uno de los suyos. Michael, aunque al principio dudaba, poco a poco se fue acostumbrando a los cambios. Se maravilló con el nuevo equipamiento, pasando sus manos callosas por las impecables llaves inglesas y los relucientes elevadores del motor. Por primera vez en años, sintió que el garaje no era solo un lugar para sobrevivir, sino un lugar donde él y Liam podían prosperar. El último día de las renovaciones, James tomó a Liam a un lado mientras los trabajadores terminaban los últimos retoques. «Tienes un buen corazón, Liam», le dijo. «La mayoría de los niños de tu edad habrían cogido el dinero y se habrían ido corriendo, pero tú pensaste primero en tu padre. Eso es raro». Liam sonrió, un poco tímido. «Mi papá ha hecho mucho por mí. Solo quería hacer algo por él». James asintió y puso una mano sobre el hombro de Liam. «Ya has hecho más que suficiente, pero espero que sepas que esto es solo el comienzo. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, puedes acudir a mí». Esa tarde se inauguró el garaje recientemente renovado. Los vecinos se reunieron para admirar la transformación, con rostros llenos de asombro al contemplar el espacio elegante y moderno. Michael estaba de pie en el centro de la multitud, su habitual actitud estoica suavizada por una inconfundible sonrisa. Cuando James hizo un brindis, se dirigió directamente a Liam y Michael. «No se trata solo de arreglar un garaje», dijo. «Se trata de honrar la resiliencia de una familia y el corazón increíble de un niño. Liam me recordó algo que había olvidado, que la amabilidad y el altruismo pueden cambiar vidas». La multitud estalló en aplausos, y Liam sintió que se le sonrojaban las mejillas. Miró a su padre, que asintió con la cabeza y sus ojos brillaban de orgullo. A medida que la velada iba llegando a su fin y los invitados se iban, Michael y Liam permanecieron juntos bajo el letrero luminoso. El garaje parecía un nuevo comienzo, no solo para su negocio, sino para su vínculo como padre e hijo. «Gracias, hijo», dijo Michael con la voz cargada de emoción. «Me has dado más de lo que jamás podría haber pedido». Liam sonrió. «No podría haberlo hecho sin el señor Preston». Michael negó con la cabeza. «No, fuiste tú. Tu corazón, tu idea, tu bondad. No pierdas nunca eso, Liam». Los dos permanecieron en un cómodo silencio, mientras el zumbido de las luces recién instaladas en el garaje zumbaba débilmente sobre ellos. Por primera vez en años, el futuro parecía prometedor. El taller renovado se erigió como un faro en Willow Creek, un testimonio de resiliencia, generosidad y los vínculos forjados a través de la adversidad. Su nuevo letrero, Carter y Hijo Auto Repair, brillaba a la luz del sol, atrayendo la atención de los lugareños y los visitantes por igual. El taller, que antes luchaba por mantener las luces encendidas, ahora estaba lleno de clientes. Agricultores, viajeros e incluso entusiastas de los automóviles ansiosos por ver el taller que se había convertido en una especie de leyenda. Liam trabajó junto a su padre, Michael, y aprendió las complejidades de la reparación de motores y la importancia de dirigir un negocio con integridad. Michael, que antes se sentía agobiado por luchas interminables, ahora se comportaba con un orgullo silencioso. El taller le había dado un nuevo sentido de propósito, y la conexión que compartía con Liam se había profundizado a medida que pasaban largas horas juntos, con las manos engrasadas pero con el ánimo en alto. Fiel a su palabra,
James Preston siguió siendo una presencia constante en sus vidas. A pesar de las enormes diferencias en su posición social, trataba a los Carter como iguales. Pasaba con frecuencia por el taller, a veces para comprobar cómo iban las cosas, pero sobre todo para ponerse al día con Liam y Michael. El hijo de James, Jack, se había encariñado especialmente con Liam. Los dos chicos, aunque habían crecido en mundos muy diferentes, compartían un vínculo que trascendía la riqueza y los privilegios. Jack admiraba el coraje y la humildad de Liam, y Liam apreciaba la curiosidad y el corazón genuino de Jack. A menudo pasaban las tardes juntos, ya fuera reparando motores en el garaje o volviendo a visitar la orilla del río donde comenzó su historia. Un día de verano, Jack sorprendió a Liam con un regalo, un boceto enmarcado de la orilla del río, dibujado por un artista local. La imagen capturaba el lugar exacto donde Liam había salvado la vida de Jack, la luz del sol reflejándose en el agua y los árboles meciéndose con la brisa. «Pensé que te gustaría», dijo Jack, entregándole el marco a Liam. «Siempre serás mi héroe». Liam sonrió y su pecho se hinchó de emoción. «Gracias, Jack, pero también has sido un gran amigo». Con el paso de los años, el taller se convirtió en algo más que un simple taller de reparación. Se convirtió en un lugar al que la gente acudía para compartir historias, buscar consejos y, en algunos casos, reconstruir sus vidas. Inspirados por la generosidad que había transformado sus propias circunstancias, Michael y Liam comenzaron a ofrecer reparaciones gratuitas a familias en dificultades y a organizar talleres para enseñar a los jóvenes las técnicas básicas de mantenimiento de automóviles. James, impresionado por su iniciativa, ayudó a financiar becas para que los niños de la zona pudieran cursar estudios técnicos. A menudo le daba crédito a Liam por inspirarlo a contribuir de maneras más significativas. «Liam me recordó que lo que importa no es lo que tienes, sino lo que haces con ello», solía decir en los eventos comunitarios. Liam, que ya tenía poco más de 20 años, seguía llevando consigo los valores que le había inculcado su padre. No le interesaban ni la fama ni la fortuna. Su atención se centraba en la gente que lo rodeaba. A menudo trabajaba hasta altas horas de la noche, arreglando coches para vecinos que no podían pagar las reparaciones, con las manos firmes y el corazón lleno. Una fresca mañana de otoño, mientras Liam limpiaba el garaje, un familiar coche de lujo negro se detuvo en el aparcamiento. James salió, ahora un poco mayor, pero con la misma presencia imponente. Jack lo siguió, más alto y más seguro, pero con la misma sonrisa infantil. James se acercó a Michael y le estrechó la mano con firmeza. «Tengo una propuesta para ti», dijo, mirando a Liam. «Jack y yo queremos ampliar el trabajo que estás haciendo aquí, convertir esto en un programa de tutoría para niños que necesitan una segunda oportunidad». Michael enarcó una ceja, intrigado pero cauteloso. «¿Hablas en serio?», preguntó. «Lo digo en serio», respondió James. «Liam ya ha inspirado a mucha gente. Asegurémonos de que su bondad siga transmitiéndose. La idea echó raíces y, en cuestión de meses, Carter y Hijo Auto Repair se convirtió en el centro de una iniciativa comunitaria. El taller se amplió para incluir un centro de capacitación donde los jóvenes podían aprender habilidades, ganar confianza y encontrar un sentido de pertenencia. Liam asumió un papel de liderazgo y guió el programa con la misma paciencia y humildad que habían definido su crianza. Años después, una tarde tranquila, Liam se encontraba frente al garaje, ahora una instalación enorme que llevaba el mismo nombre, pero que tenía mucho más significado. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. Contempló el boceto enmarcado de la orilla del río que colgaba en la pared interior, un recordatorio constante de cómo un solo momento de coraje y compasión había cambiado el curso de tantas vidas. Jack, que ahora es un arquitecto de éxito, solía visitarlos para recordar su infancia. «Es una locura pensar que todo esto empezó cuando te tiraste a un río», dijo Jack riendo. Liam se rió entre dientes, apoyándose en el marco de la puerta. «Sí, pero no se trata solo de eso. Se trata de todos los que ayudaron a hacer algo más grande, como tú y tu padre». Jack asintió y escudriñó con la mirada el bullicioso garaje donde los jóvenes aprendices trabajaban bajo la atenta mirada de Michael. «Aún así», dijo, «esto no habría sucedido sin ti». Mientras Liam observaba a su padre reír con un grupo de aprendices, sintió una profunda gratitud.
El taller se había convertido en algo más que un negocio. Era un legado, un testimonio del poder de la bondad y un faro de esperanza para la comunidad. Lo que había comenzado como un único acto de valentía se había convertido en una vida de propósito y conexión, demostrando que a veces, los gestos más pequeños podían desencadenar las mayores transformaciones.